todo el mundo quiere se corte de pelo a la moda con cabello largo y elegante, pero aquí está el problema. Cuanto más largo te crezca el pelo, más problema empiezan a aparecer. Queda del cabello, caspa, sugda, y si no elo cuida adecuadamente, en tan solo uno ano podría terminar luciendo así. Pero no te preoccupe. En el video de hoy te mostraré exactement comment cuidar tu cabello paso a paso en 5 sencillos pasos. Empecemos. Paso 1. Limpieza. Comencemos con el paso más básico y a laver el más incomprendido, la limpieza. La mayoría de la gente piensa que lavarse el pelo con shampoo significa simplement limpiarlo. Equivocado. El lavado con shampoo consiste en limpiar el cuero cabelludo, porque todo empieza en el cuero cabelludo. Cuero cabelludo sano igual a cabello sano. Cuero cabelludo sucio igual a cabello débil y sin vida. Cada día tu cuero cabelludo accumula polvo, contaminación, sudor y acete, y si no lo limpia correctamente, todo s'accumula, bloquea los folículos pilosos, debilita las redes y provoca queda del cabello, caspa e irritación. Así que sí, la limpieza es importante, pero aquí es donde la mayoría de la gente s'equivoca, esperant que el shampoo les arregle el pelo. No dejemos esto muy claro, la única función del shampoo es limpiar. No hace que tu cabello si más grueso, no fortalece el cabello y no repara los daños por arte de magia. Solo limpia. Ahora hablemos de la frecuencia. ¿Con qué frecuencia debes lavarte el pelo? Depende de tu estilo de vida. Si pasa la mayor parte del tiempo en casa y suda poco, entonces 2 o 3 WC por semana es suficiente. Pero si va al gimnasio, practica deporte, viaja mucho o trabaja en ambiente polvoriento o contaminado, entonces tu cuero cabelludo s'ensucia diariamente y debería lavarte el pelo todos los días. Ahora hablemos de cómo elegir el shampoo adecuado. Si tienes el cuero cabelludo graso y el cabello se siente grasoso rápidamente, busca ingredientes como ácido salicílico, ácido glicólico o aceite de árbol de té. Si tienes caspa, busca ketoconazole porque realmente combat la causa principal de la caspa. Y una cosa más, nunca utilice agua caliente. No importa el frío que haga. El agua caliente dana el cuero cabelludo, elimina los aceites naturales y debilita las redes. USA agua normal o fría. Siempre. Paso 2. Acondicionamiento. Después del shampoo, el cabello se siente seco, áspero y difícil de manjar porque el shampoo eliminó la suciedad pero también eliminó la humedad natural. Ahí es donde entra el acondicionador. Su función es restaurar la humedad, suavizar el cabello y hacerlo manjable. Pero la gente también lo usa mal. La forma correcta es, después del shampoo, elimina el exceso de agua, no apliques acondicionador sobre el cabello empapado, toma una pequeña cantidad y aplícala únicamente sobre los mechones, nunca en el cuero cabelludo. Y por favor, no te dejes engañar por los productos 2 en 1. Paso 3. Secado. Aquí es donde la mayoría de la gente dana su cabello sin darse cuenta. Acabant de lavarse el pelo, tomant una toalla y comienzan a frotar agresivamente. Grand error. El cabello mojado es muy débil y al frotarlo con fuerza causa rotura. Con el tiempo el cabello se vuelve fino, rizado y danado. En lugar de eso, seca con palmadita suave y deja que la toalla absorba el agua naturalmente. Mejor aún, usa una toalla de microfibra porque reduce la fricción y protege el cabello. ¿Y qué es de los secador? Están bien, pero solo si utiliza air frío o a temperatura ambiente. Nunca caliente. Air caliente significa daño. Simple. Paso 4. Lubrication. Aquí es donde la mayoría de la gente se confunde completamente. Desde la infancia no han dicho que debemos aplicar aceite en el cuero cabelludo, pero la verdad es que el cuero cabelludo ya produce grasa naturalmente. Entonces, ¿debes aplicar aceite diariamente? No es necesario. Lo que debería hacer es usar el aceite con inteligencia. Toma de 2 a 3 gotas y aplícala sobre los mechones para añadir brillo, reducir la suciedad y proteger el cabello. Una vez al mes puede hacer un massage adecuado con aceite, pero el exceso diario no es bueno, especialmente si tienes cuero cabelludo graso o caspa. Además, nunca dejes el aceite durant toda la noche. Déjalo una hora y luego enjuaga. También hablemos de los productos para peinar como gel, pomada o laca. Puedes usarlo, pero nunca deben tocar el cuero cabelludo. Aplícalo solo sobre el cabello y jamais duerma con el opuesto. Lava tu cabello antes de acostarte. Paso 5. Nutrition.
Est el passo mas importante y donde la mayoría de la gente fala porque creen que los productos solucionarán todo. No. El cabello se construit desde el interior. Si tu dieta est mala, tu cabello se verra mal sin importar el que use. Primero, proteína. El cabello está compuesto principalmente de queratina, que es proteína. Si no consume suficiente proteína, tu cabello se debilita. Comme uvo, polo, lenteja, garbanzo y soja. También necesita vitamina y mineral como vitamina A, C, E, zinc y biotina. Consume espinaca, zanahoria, brocoli y fruta como naranja, limon y amla. Y no olvide hidratarte. Bebe al menos 7-8 vasos de agua al dia porque la déshydratation provoca ce que dans el cuero cabelludo.